El objetivo del plan familiar es que todas y todos conozcamos acciones que tienen que ver con la prevención del riesgo. Sabemos que Veracruz es un estado que puede ser impactado por distintos agentes perturbadores y es importante que toda la ciudadanía conozcan las acciones que pueden implementarse ante la presencia de alguno de estos agentes o fenómenos perturbadores. Bueno, los agentes realmente son agentes perturbadores o fenómenos que se presentan. Hay dos divisiones que son los agentes perturbadores creados por la naturaleza y los antropogénicos, que son el resultado de las acciones del hombre. Es importante conocer el origen de los fenómenos para saber qué acciones nosotros vamos a enfrentar. En el caso, por ejemplo, de los agentes perturbadores o los fenómenos naturales, pues como su nombre lo dice, es la acción justamente de la naturaleza. Por ejemplo, tendríamos los geológicos, que son todos aquellos derivados del movimiento de la corteza de la Tierra, como sismos, por ejemplo, un tsunami es también el resultado de un movimiento de las cortezas, de la corteza terrestre, y es entonces donde se genera. Y también dentro de los naturales podríamos tener aquellos que por su origen en común tienen el agua, por ejemplo, las lluvias excesivas, los ciclones, los tornados, las heladas, ¿no? Todos estos que por su origen el elemento principal es el agua. Los fenómenos antropogénicos, como decíamos al principio, son aquellos que son provocados por la actividad o las acciones del hombre. En el caso, por ejemplo, de un incendio, del vandalismo o todos aquellos, por ejemplo, que es la interrupción de los servicios, ¿no? Servicios básicos como agua, luz y todo esto, o los mismos bloqueos, alguna manifestación que esté fuera, que se salga de control. O sea, todas estas son actividades del propio hombre, de la actividad humana, y son denominados como agentes perturbadores o agentes antropogénicos. El plan familiar son 4 acciones que nosotros denominamos como 4 pasos básicos para la reducción del riesgo, que son acciones que toda la sociedad debería de conocer para enfrentar el impacto de alguna emergencia desde su hogar. El primer paso, que es detectar y reducir los riesgos, es justamente invitar a todas las personas a que conozcan cuál es el estado de su vivienda, por ejemplo, en el caso de cómo está constituida su casa, los materiales, si hay algunos muebles o las mismas instalaciones eléctricas que pudieran generar un riesgo en casa, pues tendríamos que estarlos revisando de manera periódica. Así, a grandes rasgos, ese sería, digamos, el primer paso o la primera acción que en casa deberíamos estar realizando. En el diseño de las rutas de evacuación, justamente es que toda la familia, todos los miembros de la familia, conozcan cuál va a ser la ruta más segura para poder llegar a un punto de reunión que también todas y todos deberían de conocer. Y en ese sentido, esa ruta tiene que ser una ruta pues segura, corta, que nos permita llegar en un menor tiempo y ponernos en resguardo. Y tendríamos que estar buscando la manera de prevenir en que no haya obstáculos. Por ejemplo, en el caso de un sismo, tiene que ser un acceso libre, un acceso seguro. Y bueno, esto también va a variar, va a depender de la distribución que vamos a tener en casa, por ejemplo, ¿no? Los accesos hacia la calle o hacia la parte trasera de la casa. En el punto 3 que nosotros manejamos en la capacitación, hablamos de que tendríamos que estar valorando cuál es la mejor decisión. Si permanecer en casa, resguardarnos en una zona de menor riesgo, o acudir a lo mejor a un refugio temporal, a un refugio comunitario, o buscar la ruta de evacuación para el punto de reunión. Aquí en el punto 4 que abordamos el tema de los simulacros, la intención es que todas y todos en casa conozcan qué hacer ante una emergencia. Entonces, en ese sentido, desde los pequeños, los adultos mayores, deberían de conocer las acciones, es decir, implementar un sistema de alarma, un sonido,
y deberían estarlo como practicando, ¿no? Hacer una práctica constante, por ejemplo, de sismo, qué hacer, si buscar una ruta o la ruta de evacuación, o tener, por ejemplo, ya detectada cuál es la zona de menor riesgo, y en ese sentido se tendría que estar como practicando de manera periódica. Bueno, la realidad es que podríamos estar haciendo simulacros de todo tipo, por ejemplo, de sismo, ante algún incendio, a lo mejor alguna manifestación que haya cerca de casa, cómo deberíamos actuar y qué acciones podríamos nosotros realizar. En ese sentido, se invita a todas y a todos a que participen en los simulacros, no solamente del sismo, ¿no? Que es comúnmente es como más común, sino también a lo mejor de incendio, se podría hacer. Entonces, la invitación es que participen haciendo simulacros de todos los agentes perturbadores que pudieran presentarse en la zona justamente donde se encuentra localizado el hogar. La participación de todas y de todos dependería de sus capacidades, de sus habilidades, de su edad. En el caso, por ejemplo, de los niños, pues tendría que a lo mejor estar identificando el sonido que se va a implementar como alarma, buscando la zona de menor riesgo. En el caso de que si tenemos en casa una mascota, él podría hacerse responsable de la mascota, o tener identificado dónde está el botiquín, o también en dónde va a tener localizada y armada su mochila de emergencia. Son como acciones como muy básicas. Trabajamos para toda la ciudadanía y quienes solicitan, por ejemplo, la capacitación en el caso de empresas, oficinas de gobierno, pero también la intención es llegar a las brigadas comunitarias, porque es justamente donde se obtiene la respuesta como digamos que directa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la ciudadanía en general debería de conocer estos pasos para poder implementarlos en casa. A mí me parece importante esta difusión de la cultura de la prevención, y particularmente que desde pequeños, desde pequeñas se pueda hacer como la difusión de esta cultura, porque tiene un impacto como muy grande, ¿no? O sea, si desde pequeños o desde pequeñas nos empezamos a vincular con la cuestión de la protección civil, pero también con el autocuidado, pues eso es importante y tiene un impacto como muy grande. Entonces la invitación es para que todas y todos participen y se involucren conociendo los riesgos, conociendo aquellos fenómenos que nos pueden afectar, y también va a depender de la zona donde se encuentra ubicado nuestro hogar. Entonces, más bien es una invitación para que todos nos sumemos a la cultura de la prevención.